Chamacos, ya estamos de regreso en La Posilga y muy contento porque anda por aquí, no alcanzo a ver mi dedo, ahí está, el logotipo de La Posilga que tiene su historia, tiene su haber. Primero, pues hasta arriba lo encabezan las dos garzas. Esas garzas fueron representativas de la generación, la primera generación de psicología, cuando no había un logotipo que identificara la carrera. Hoy en día ya lo hay y la Universidad Autónoma lo tiene. Después, la casa, por allí nos hizo favor de hacernos el diseño, mi buen amigo y psicólogo Víctor, mejor conocido como Alastor Salazar. Él es un artista plástico quien nos hizo la donación como tal de la obra. Tenemos la obra en físico y la digitalizamos para convertir esta posilga en un espacio digital de difusión de las ideas, de pues común acuerdo entre los psicólogos y la creación de espacios para el desarrollo de la salud mental. Bienvenidos a esta transmisión. Ya estamos pues con las dos últimas transmisiones del día, muy contentos. Ha sido un día muy intenso. Sudamos un poquito la gota gorda hace un momento con la conferencia de Yelmi, pero afortunadamente salió adelante. Y saludo con mucho gusto a mi buen amigo Edgar y al psicólogo Germán. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí continuamos con este primer día del POSIL Congreso. Y en efecto, ahora pues es oportunidad de transmitir desde Universidad Toyancingo, que obviamente también tiene que ver con la Posilga, ¿no? Porque de alguna forma es en esta institución donde fuimos por ahí aterrizando las ideas, ¿no, amigo? Sí, me da mucho gusto que estás en tu estudio de grabación de Radio Toyancingo Universidad, ese espacio que inició en un escritorio, después lo migraron hacia la sala de juicios orales, invadiendo un poquito el espacio, y ahora, si no me equivoco, está en la cámara de GESEL, que viene muy a Así. modo con el perfil de los psicólogos. Sí, claro, y que también será el laboratorio de psicología próximamente. Pero bueno, en esta ocasión, pues es un gusto presentarles a un compañero del área académica de psicología, el psicólogo Germán, y que pues obviamente nos va a abordar un tema por demás interesante. Pues no se diga Buenos más, días. Germán, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto, muchas gracias por la investigación, la invitación aquí al Congreso, al POSIL Congreso, y pues esperamos que no sea la última colaboración que tengamos. Esperamos que sea la primera de muchas. Hace un momento estaba platicando con Germán precisamente acerca de su trayectoria, una trayectoria más desde el ámbito de la investigación, más desde el ámbito del trabajo en campo, y está dando sus primeros pasos en el área académica, pero con toda la expertise de alguien que estuvo en campo y que, muchachos, por favor, quienes lo tengan de maestro, aprovechen al máximo, porque, perdón por la analogía, Germán, te voy a comparar un poco con su padrino, su mentor de tu director, del buen amigo Edgar, el doctor Sergio Santamaría, a quien le mandamos un saludo y un afectuoso abrazo, y que sabemos que está escuchando la Posilga también. El doctor Sergio, en su momento, cuando nos dio clase, no tenía el grado de doctor, sino más bien el rango de perito. Actualmente lo sigue siendo, trabajando para la Procuraduría General de la República, y sus clases eran fascinantes, fascinantes por toda esta experiencia, por toda esta expertise que sé que, y por eso me atrevo a hacer la comparativa, no lo haría al azar, por eso me atrevo a hacer la comparativa. Sé que el día de hoy esperamos una conferencia fascinante contigo, porque vamos a hablar de la trata de personas y el inconsciente a 199 años de texto de Sigmund Freud sobre el masoquismo. No sale más, yo guardo silencio, dejo a nuestra audiencia, dejo a los posilgueros con Germán para que escuchemos su conferencia. Muchísimas gracias, Germán. Vamos, amigo, adelante, adelante, psicólogo. Sí, muchas gracias. Bien, me presento, mi nombre es Germán Nava Macías, tengo la licenciatura en Psicología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana
en Campus Xochimilco. Bien, como mencionaba detrás de cámaras, tengo 9 años de experiencia como investigador en el tema de trata de personas, 7 años coordinando el observatorio para combatir y prevenir la trata de personas en la Ciudad de México. Como bien mencionaba Carlos, tengo muchísimo trabajo de campo, tengo trabajo directo con víctimas, también análisis de sentencias, análisis de ciclo de vida de personas víctimas de trata. Entonces, el tema de hoy era hacer una cuestión de psicología aplicada entre la trata de personas, los victimarios y las víctimas y los motivos conscientes e inconscientes que llevan a una víctima a no denunciar el delito, que llevan a personas a ser víctimas de este delito. También hay que aclarar que la trata de personas es una forma de violencia de género, puesto que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ante todo, pues una pequeña definición de trata de personas, que es el enganche, el traslado y la recepción para la explotación. Esta definición de trata de personas es materia internacional por parte de muchos estados firmantes, entre ellos México, del Protocolo de Palermo que se publicó por ahí del año 2000, ¿no? Este protocolo para evitar la trata de personas, especialmente la internacional, se genera en un ámbito de discusiones para limitar el poder del crimen organizado. Hay que reconocer que el crimen organizado tiene 4 aristas. Una de ellas es la trata de personas, las otras 3 es el tráfico de sustancias ilegales, el tráfico de armas y la evasión fiscal. La trata de personas, pues, es una actividad extremadamente lucrativa para el crimen organizado e increíblemente cruel para las personas. Sin embargo, este protocolo, una de las críticas es que solo atiende la materia internacional. Sin embargo, en países tan enormes como la República Mexicana, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados, pues tenemos muchísimo problema de trata interna, también de recepción de víctimas internacionales. Es dramático lo que está pasando ahorita con la migración de países centro y sudamericanos, especialmente en Venezuela, y también exportamos víctimas de trata, como se ve en el caso Carreto, de tratantes del estado de Tlaxcala que operaban en toda la República, que fueron condenados por la Corte de Nueva York y me parece que también de Miami por explotar mujeres en Estados Unidos, la mayor parte migrantes mexicanas. Bien, dicho esto, empezando con dejar en claro que la trata de personas es un crimen internacional, que es un crimen que afecta especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Vamos a darle un contexto, en este caso antropológico, a la trata de personas con la obra de Claude Mélisaux, un antropólogo francés. En su obra se alcanza a distinguir varias cosas. En primera, la reproducción doméstica del trabajo. Dentro de los pensamientos de Mélisaux se llega a la conclusión de que la trata de personas es una evolución del descubrimiento de la ganadería. Así como el ser humano domestica especies como ganado vacuno, aviar, porcícola, caballar, etcétera, también se da cuenta dentro de un ámbito de guerra y de explotación que puede explotar a otros seres humanos, que puede inclusive reproducirlos, y de ahí inicia esta dificultad que es la esclavitud, que es una técnica especialmente económica que persiste hasta nuestros días. En nuestros días usamos la palabra esclavitud todavía para referirnos a algunas actividades, pero el delito directamente es trata de personas, ¿no? De acá podemos ver una forma de economía prácticamente de la edad de piedra que se sigue repitiendo en nuestro país, que es el robo de mujeres o también la simulación de matrimonios para la posterior explotación sexual, ¿no? Esta práctica, que inclusive aparece dentro de nuestra cultura musical, dentro de nuestra cultura literaria, sigue ocurriendo en pleno siglo XXI, sigue habiendo intercambios de mujeres por tierra, mujeres por ganado,
simplemente puede haber rapto y secuestro, simulación de matrimonio, entre otras cosas. Olvidé una pequeña cosa, la trata de personas son 11 modalidades, pero la plática de hoy va sobre todo de la trata de personas con fines de explotación sexual. Bien, volviendo a este tema antropológico de la evolución de la esclavitud, puedo citar una frase de Leonard Cohen, de una canción que se llama There is a War, que dice, hay una guerra entre el hombre y la mujer, y esa guerra básicamente no para justo hasta nuestros días. Cabe mencionar, por ejemplo, de cuándo se dio el derecho a voto a la mujer en la República Mexicana, hasta los 1950, ¿no? Entonces, hay una sujeción histórica, psicológica, antropológica de la mujer hacia el hombre dentro de la civilización, tanto occidental como oriental, ¿no? Entonces, aquí daría por terminado el punto de Claude Mélisaux, de la evolución de la ganadería, con el rapto de mujeres como botín de guerra, como simple secuestro para la reproducción tanto de las fuerzas de trabajo como de la misma especie humana. Ahora, vamos al tema que nos atañe, el de la psicología, que tenía yo muchísimas ganas de ponerle esta acentuación al tema de trata de personas, darle una justificación a por qué las personas no denuncian, a por qué los proxenetas son tan eficientes mediante el engaño, por qué el enamoramiento y el mito del amor romántico también son muy eficientes a la hora de generar víctimas y victimarios de la explotación sexual. Bien, vamos a iniciar con dos textos. El principal es el problema económico del masoquismo que Freud genera en enero de 1924. Estamos a 199 años, 199 y medio. Y antes de ese texto le antecede El yo y el ello, que es de abril de 1923, que es una de las tópicas más famosas de Freud, yo, ello y superyo, junto con inconsciente, preconsciente y consciente. Bien, vamos a parafrasear y a utilizar un poco de texto de El yo y el ello, en el que se indica claramente que el superyo o el ideal del yo es el heredero del complejo de Edipo. La resolución edípica genera esta cavidad del aparato psíquico que especialmente nos va a dar la capacidad de seguir normas, la capacidad de dar por resuelto el complejo de Edipo, del devenir neurótico, que es el de la mayor parte de la población en la teoría freudiana, y que es una instancia que nos insta a seguir la ley, nos da también la moral y el sentimiento de culpa, el superyo. Freud indica en El yo y el ello que el superyo ha nacido de una identificación especialmente con el modelo paterno. Aquí voy a hacer un poquito de spoiler de lo siguiente. ¿Cuál es el modelo paterno en Latinoamérica? Normalmente tenemos un modelo paterno de padre violento o de padre ausente. Entonces podríamos preguntarnos hacia dónde se ha dirigido el corte psíquico, o no ha sido efectuado, o ha sido efectuado de manera ineficiente o de manera incompleta dentro de nuestras culturas, ¿no? Sin decir tampoco que el paradigma calvinista ni el paradigma de otros países, especialmente que no hablan español, sea el perfecto. Trata de personas hay en todos los países, explotación sexual hay en todos los países, ¿no? Pero sí quisiera poner dentro de la mesa el tema de cómo se hace la función paterna en Latinoamérica y especialmente en México, y para ello pues tendremos otros autores después, como Marcela Lagarde, entre otros, para ir generando este arquetipo de padre, ¿no? Bien, el superyo nace entonces de la identificación con la figura paterna y termina siendo efecto de la resolución edípica. Ahora, no quiero profundizar en toda la teoría de Freud, que es súper vasta, que nos da como para muchísimo tiempo.
vamos a ir dejando algunos cabos sueltos entre la teoría freudiana para especializarnos en trata, ¿no? Obviamente, cualquiera que esté familiarizado con la teoría psicoanalítica sabe que hay dos pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y la pulsión de muerte insta a que todo esté quieto, a que la cantidad de energía libidinal se mantenga constante. Sin embargo, dentro del masoquismo, pasando al siguiente texto, que es el problema económico del masoquismo de Sigmund Freud, en el masoquismo toda la pulsión de muerte se dirige en nuestra contra. Inclusive hay una incapacidad dentro de la pulsión de vida de investir objetos, y eso genera un daño hacia la persona propia. En el problema económico del masoquismo, Freud define el masoquismo en tres instancias. El masoquismo erógeno, que se siente, que podemos ver dentro de, por ejemplo, la cultura de los piercings, el tatuaje o de otras actividades corpóreas en nuestra época. Otro que es el masoquismo femenino. Aquí me gustaría ponerle un entrecomillado a la teoría de Freud sin intentar ser, no sé, muy agresivo, pero hay que recordar que la teoría de Freud tiene 100 años, ¿no? Hace 100 años en México las mujeres no votaban. Hace 100 años las mujeres tenían menos de 10 años de votar en Inglaterra, que es el país donde Freud termina exiliado. No recuerdo bien el voto femenino en Alemania, pero también se concedió mucho después de que iniciara la teoría psicoanalítica. Y la teoría psicoanalítica también tiene algunos tintes y algunas maneras pues bastante machistas, en el que, por ejemplo, se dice que el masculino es femenino porque la mujer su función es ser penetrada, su función es ser usada, su función es parir, ¿no? En este caso, me gustaría darle un paréntesis, un entrecomillado al masoquismo femenino para poner masoquismo pasivo, ¿no? Ya después en la teoría de género vemos que pasivo y activo convergen en ambos sexos, ¿no? Entonces puede haber hombres que se identifiquen con la pasividad, puede haber mujeres que se identifiquen con la actividad. En la teoría freudiana, pues el papel de la mujer sí se reduce muchísimo a lo que Marcela Lagarde podría decir madre-esposa, ¿no? Entonces vamos a dejar el segundo tiempo del masoquismo freudiano en un masoquismo pasivo, ¿no? Que es cuando las personas dejan la actividad, especialmente la sexual y la actividad pulsional, en manos del otro, ¿no? No es que no sean conscientes de sus actos, pero están dispuestos a ser usados, a ser sobajados, a recibir castigo de parte del entorno o de la pareja, ¿no? Esto también es heredero de la resolución edípica porque las pulsiones agresivas recibidas de los padres dentro de esa resolución se vuelven, después en el tercer tiempo, en el masoquismo moral, que es la evolución, o no necesariamente la evolución, es la continuación del superyo. El superyo es quien administra el masoquismo moral, ¿no? Muchas veces sentimos masoquismo moral alrededor de nuestra actividad, o sea, si dejamos de cumplir con nuestro trabajo, si quedamos mal con la pareja, básicamente para dar ejemplo de lo que es el sentimiento de culpa, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando con el texto del problema económico del masoquismo, ¿no? Normalmente en el yo y el ello, decimos está sometido a los deseos del ello, a las exigencias del superyo y al principio de realidad, ¿no? Esto pues, nos deja a nosotros el yo que tiene una parte consciente y una parte inconsciente. El yo es en cuanto a la persona, es la cara que mostramos hacia los demás, y de ahí deviene la neurosis de un aplastamiento del yo debido a tanto vasallaje hacia las demás partes del aparato psíquico e incluida la realidad, ¿no? Acá vamos a ver dónde se aloja el sadomasoquismo en la psique. En palabras de Freud nos menciona la conciencia moral y la moral misma nacieron por la superación, la desexualización del complejo de Edipo.
y podemos traducir la expresión, esto en palabras de Freud, de sentimiento inconsciente de culpa por la necesidad de ser castigado por un poder parental, ¿no? Vamos a volver de la teoría freudiana hacia la trata de personas. ¿Por qué en la trata de personas es tan eficiente el enamoramiento falso? ¿Por qué es tan eficiente la no denuncia de la víctima, el que la víctima no se pueda asumir como tal cuando una persona está siendo explotada sexualmente? Vamos a mencionar, por ejemplo, en el caso de violencia de género, de violencia doméstica, de violencia dentro de la pareja. Hay pocas denuncias y está esta frase impresa, tatuada en nuestra cultura, que es la de pégame pero no me dejes, ¿no? En este caso, mi interpretación personal, también estoy abierto a cualquier comentario que me puedan hacer para ir puliendo la teoría. Mi interpretación personal de la teoría freudiana conllevada a la trata de personas es que dentro del masoquismo moral repartido por el superyo en el aparato psíquico, ahí se ha impreso el corte de resolución edípica que hace que el padre sea incuestionable y que se haya impreso en las mujeres de que no se pueda cuestionar al victimario, porque el victimario, por ausencia o por violencia, es el padre mismo. Bien, volvamos, sigamos abundando en cuanto a la trata de personas. Yo estuve en un grupo de arteterapia con mujeres de la tercera edad que muchas habían sido víctimas de trata, que se había sostenido matrimonios falsos con ellas, que habían sido literalmente raptadas y terminaron en contextos de prostitución donde especialmente su trabajo era para sostener el sistema proxeneta y sobornar desde el proxeneta, policías, evitar la violencia de los clientes. Haciendo también un pequeño paréntesis, hay que mencionar que la prostitución no es delito. Lo que es delito es la explotación de la prostitución ajena, lo que antes se consideraba como lenocinio. Esto para no meternos tanto en polémicas, hay una parte del feminismo que considera la prostitución como un trabajo sexual y un trabajo normal como cualquier otro. Hay otra parte que pretende que la prostitución no debería de existir, que la prostitución debería de ser abolida, así como ha sido abolida la esclavitud. Y la tercer vía con respecto a la prostitución es el prohibicionismo, que es pues simplemente que se considera la prostitución un delito. La mayor parte de los códigos civiles y penales de la República Mexicana no consideran a la prostitución un delito, sino simplemente una falta administrativa. Pero vamos a poner este punto muy claro de que la prostitución sobre todo genera ganancias no para la persona que la ejerce, sino para la persona que prostituye a otros, ¿no? En una medida de trabajo alienante, que es un trabajo que va a terminar por destruir a la persona que lo ejerce y que esta persona que lo ejerce jamás verá fruto alguno de su trabajo. Bien. Sobre todo tenemos una configuración dentro de la trata con fines de explotación sexual de la simulación de un proxeneta de noviazgo para después celebrar un matrimonio falso, para después llevar a esta persona con la cual tiene una relación de pareja simulada por parte del hombre, pero tomada totalmente por real por las mujeres enganchadas, para después, mediante algo que podríamos llamar dentro de psicología de las masas, hipnosis, sugestión, enamoramiento y contagio, obligar a esta persona mediante coerción psicológica a prostituirse. Esto es muy importante porque los proxenetas rara vez intentan usar, al menos en un inicio, la coerción física, precisamente porque dañarían, entrecomillado, a su propia mercancía. El vínculo entre proxeneta y víctima de explotación sexual es totalmente
psíquico. En algunos casos llega a ser tan dramático de que el victimario ha tenido hijos con esta persona con la que simuló casarse para explotarla sexualmente, ¿no? Y lo más dramático de esto es que el victimario enseñará a sus hijos en el arte del proxenetismo y es probable que pueda llegar a terminar explotando a sus propias hijas o al menos también las convierta en victimarias, ¿no? Vamos a avanzar en el tema hacia la cuestión del amor romántico, ¿no? ¿Qué se nos dice dentro de la cultura mexicana? El amor todo lo puede, el amor todo lo aguanta, hay un mito de la media naranja, hay una cuestión también de la exclusividad sexista de la fidelidad, ¿no? Y sobre todo de que la pareja es lo que nos va a dar la felicidad, ¿no? Esto sobre todo se inserta dentro de la formación cultural de las mujeres. Podemos recordar todos los mitos telenovelescos que criaron al país cuando la televisión era la principal forma de educación, ¿no? Todas estas telenovelas, pasando por Lucía Méndez, Thalía, Adela Noriega, entre otras figuras televisivas, tienen el mito de la Cenicienta. Y es a continuación que yo traigo la obra de Bruno Bettelheim del psicoanálisis de los cuentos de hadas con algunas frases, sobre todo del mito de Cenicienta. Es curioso porque Cenicienta no es un cuento occidental originalmente, al parecer la primera recopilación del cuento es chino, ¿no? Entonces estamos hablando de algo, un valor casi universal dentro de la especie humana, que no quiere decir que este valor por universal sea lícito en pleno siglo XXI, pues la humanidad ha avanzado a marchas forzadas, pero ha avanzado bastante en los últimos siglos, y por ejemplo, cosas que antes eran normales, como la esclavitud, ahora son un delito simple y llanamente. En el mito de Cenicienta, en el cuento de Cenicienta hay dos tipos de padre, por el cual Cenicienta huye de su casa o al menos está en una indefensión. Uno es el padre totalmente inepto o ausente, u otro, dentro de varias versiones del cuento, es un padre que se quiere casar con la propia Cenicienta. Y en algún resumen que hacemos del capítulo de Cenicienta de Bruno Bettelheim, es que, por ejemplo, a este personaje se le obliga a sacrificar sus propios intereses en beneficio de otros, se cree siempre en una eventual liberación y victoria final. La niña, al ser comparada con sus hermanos, pierde la estima de sus padres. Hay un refrán bastante cruel sobre ser padre de mujeres o de hombre, ¿no? Que dice, tener hija es un cheque, perdón, tener un hijo es tener un cheque, tener una hija es tener un pagaré, ¿no? O sea, como si la posibilidad después de la maternidad fuera alguna, y también, por ejemplo, de actividades como biológicas, como la menstruación, fuera alguna desventaja eterna de una mujer, entonces es preferible tener hijos varones, ¿no? Dentro de una cultura machista, ¿no? Y hay otra cuestión en Cenicienta, la venganza edípica de la madre, que intenta eliminar a Cenicienta por verse en competencia con ella, y la expulsión de la hija porque no ama como debiera a su padre. Por ejemplo, esto de la eventual liberación y victoria final, es bastante sencillo compararla a estas actividades de fugarse con el novio, ¿no? O sea, en una familia no caben dos mujeres, entonces es mejor fugarse con el novio y generar otra familia donde el que la mujer está limitada a su papel de madre esposa, ¿no? Y eso, en el mejor de los casos, pues es una familia común. En el peor de los casos, si el hombre no es realmente un pretendiente, sino un proxeneta, tenemos en este mito de Cenicienta, analizado mediante el psicoanálisis por Bruno Bettelheim, que este mito le va a dar toda la facilidad al proxeneta para operar y para salir adelante con su delito.
Bien, vamos avanzando. Hay un antropólogo bastante famoso en el tema de trata. Me tocó trabajar con él un par de años. Su nombre es Oscar Montiel. Hay algunas cosas que creo que podría mejorar de su teoría porque prácticamente no utiliza la psicología, ¿no? Pero también es un brillante antropólogo. Él tiene una publicación que se llama Proxenetas Rurales y su método de enganche. Este no es el nombre exacto de la publicación, ahorita no me llega a la mente. Y con él vamos a revisar las estrategias de seducción de parte de este sadismo introyectado en la psique del hombre para victimizar a una mujer y para explotarla sexualmente. Lo principal es generar una relación afectiva con el proxeneta, ¿no? Y se seduce y engaña a una mujer con el argumento de unirse en matrimonio, ¿no? El matrimonio también parece pesar dentro del masoquismo moral hacia las mujeres, al menos en este país, ¿no? Si una mujer no se casa, es una mujer incompleta, es una mujer que no se ha realizado como mujer, también si no tiene hijos. Entonces, bajo esa premisa, un hombre que después va a explotar a una mujer sexualmente y la va a obligar de manera coercitiva, pero psicológica, a llevar a cabo la explotación sexual, logró engancharla mediante la promesa del matrimonio y en realidad el matrimonio es como para que una mujer solo tenga una pareja. También vemos dentro de esta consecución sádica del aparato psíquico del varón, es que el varón puede tener muchas mujeres e inclusive debería estar obligado para probar su valía, para probar que es un varón realizado. El hombre tendría que ser un hombre polígamo y un hombre infiel, ¿no? Y de caso contrario podría ser tachado a no ser hombre. Y ahí es donde también se incluye el masoquismo moral, pero en el varón, ¿no? No en el caso del proxeneta, no es el tema de hoy, me gustaría desarrollarlo para posteriores trabajos, es del devenir del proxeneta como un delincuente, del devenir de la resolución edípica en perverso, ¿no? Que un perverso pues tiene muchos problemas de empatía y va a intentar salirse con la suya y sobre todo va a intentar convencernos de la valía de su discurso, no va a admitir otro, ¿no? No va a admitir otra palabra que no es la suya. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Ahorita nada más vamos a ver la perspectiva de la víctima y también la perspectiva de la articulación de los varones en cuanto a su trato con las mujeres, ¿no? Hay una frase de los propios proxenetas que es no dejar pensar ni respirar a una mujer para convencerlas. Esto pues lo hacen realmente todos los hombres. No sé si hemos visto esto que a mí me causa un poquito de grima, un poquito de, dirían las personas más jóvenes, un poco de cringe, un poco de angustia, que es esto de los soldados caídos, ¿no? De que se trata de atosigar a una mujer hasta el grado de que te tenga que decir que sí en una relación. Curiosamente, los proxenetas utilizan esa técnica, ¿no? Es bastante curioso porque vamos a ver que el proxeneta simplemente es un superhombre, pero es un hombre que extrapola las condiciones machistas de los hombres comunes. No hay mucha diferencia en su técnica. La cuestión es que el proxeneta está cometiendo un delito y un delito bastante terrible, ¿no? Vamos a la siguiente obra que analicé para esta pequeña ponencia, que es Los cautiverios femeninos de Marcela Lagarde. Su obra se llama Madresposas, monjas, putas y locas, que son los destinos de las mujeres, especialmente en economías y en sociedades precapitalistas o también hipercapitalistas, ¿no? O sea, es curioso que la violencia de género la podamos ver tanto en el estado más inicial de la economía, como el robo de la mujer o intercambiar una mujer por ganado, o en el estado más evolucionado del capitalismo, como por ejemplo la explotación sexual en los mercados de Rotterdam, Holanda, donde las personas que se prostituyen están en vitrinas, ¿no? Como un producto. Entonces, en la obra de Marcela Lagarde, uno de los destinos de las mujeres es ser
prostitutas, en este caso pues utiliza la palabra putas, ¿no? Ahí, antes de entrar a su teoría, debemos de preguntarnos, ¿quién nace para ejercer la prostitución? ¿Quién puede decir como un deseo infantil? Todos tenemos deseos infantiles, especialmente en la resolución edípica, de identificarnos con nuestros padres, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un padre psicólogo, yo quiero ser psicólogo, yo tengo una madre ama de casa, yo quiero ser ama de casa, o al revés, yo tengo una madre profesionista, yo quiero ser profesionista, yo tengo un padre que se ocupa de las labores del hogar, entonces las labores del hogar pueden ser realizadas por cualquier persona de la casa y tienen que ser realizadas por cualquier persona de la casa, ¿no? Pero ¿quién nace para ejercer la prostitución? ¿Quién podría elegirla como un destino, ¿no? En una familia normal, en una familia integrada, pues va a ser difícil que obtengamos una respuesta de yo quiero elegir la prostitución porque se gana mucho dinero, ¿no? Al final tocaremos un poquito de polémica de lo que es OnlyFans y nuevas formas de prostitución de la imagen, ¿no? Que es bastante polémico y bastante moderno, ¿no? En este caso, ya hay un marcaje en la obra de Lagarde que dice que dentro de nuestra cultura las mujeres están hechas para ser propiedad de los hombres, mediante la reproducción, ¿no? Y en este caso, de nuevo, la persona en prostitución normalmente ha llegado a ese ejercicio, especialmente por la supervivencia, ¿no? Y las personas que se dedican a la prostitución realmente no es que dejen de ser mujeres, ¿no? En el caso de la obra de Lagarde se dice es que es la mujer mala, es la mujer que disocia al matrimonio, o también se dice que es la mujer que evita que haya violaciones porque da la correcta expresión de este hombre violador, de este hombre machista, que si no hubiera mujeres en contextos de prostitución, violaría. Eso es totalmente incorrecto, ¿no? No necesariamente los clientes de prostitución son violadores en potencia. Pero bueno, este es otro tema que no debo de irme por ahí porque es mucho más profundo. Acá, dentro de la obra de Lagarde, vemos que las historias de vida de las personas que ejercen la prostitución, pues es historias de vida como cualquier otra, y sobre todo están emparentadas con la actividad de amas de casa. La mayor parte de las personas en contextos de prostitución tienen hijos, muchas veces con los mismos explotadores, ¿no? Entonces, estas mujeres, pues simplemente son mujeres, a pesar de que, como también se menciona en la obra de Lagarde, su nombre va disociado porque no necesariamente ejercen la prostitución con su verdadero nombre. Normalmente el nombre original se cambia, ¿no? Y pues hay un marcaje durísimo dentro de la culpa de dedicarse a esa profesión. Sin embargo, el casarse por dinero, el casarse porque me mantengan, el casarse por un apellido, entre otras formas, pues no está muy lejos, ¿no? de la prostitución. Y normalmente el casarse por elección propia e inclusive también tener hijos por decisión propia, son aspectos muy nuevos en la humanidad, son aspectos nuevos prácticamente de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se introducen los derechos humanos, se inventa, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, el invento de hecho es coadyuvado por científicos mexicanos, y hay otra posición de la mujer donde puede elegir cómo, cuándo y con quién, ¿no? Tener una relación de pareja. Y esto no pasaba en los siglos anteriores, ¿no? Concluyendo con la obra de Lagarde, podemos ver a una persona en contextos de explotación sexual que ha sido, pues simplemente en un inicio y durante su actividad en la prostitución, una simple ama de casa que tiene que hacer esa actividad por sobrevivir y para sus hijos. Los hijos también se vuelven parte tanto de la supervivencia como del masoquismo moral de sacarlos adelante. Brevemente les comento, en el año 2000, los años 2013, 14 y 15, estuvimos inmersos en un proceso de arteterapia para mujeres que fueron y eran víctimas de explotación sexual, pero eran mujeres de la tercera edad. Nos abrieron
sus puertas un museo de la UACM, Casa Talavera, y ahí estuvimos trabajando un poquillo. ¿Por qué trabajamos con personas que eran de la tercera edad? Porque ya su actividad económica era menos boyante que cuando eran jóvenes, entonces era más difícil que el proxeneta estuviera cerca, ¿no? Entonces, alguna parte de su del producto de su trabajo sí todavía tenía que ser destinado a sobornos, ya sea de policías, a pagar hotel, etcétera, a defenderse del cliente, a pagar no anticonceptivos, sino eh, elementos para evitar contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Todavía ya de manera más lejana eran víctimas de explotación. Obviamente nosotros no nos podíamos acercar a mujeres que fueran jóvenes, ¿no? Porque pues ahí prácticamente se arriesgaba la vida. Bien, en la última parte, en esta resolución edípica de la función padre, y hay que aclarar que pues es padre y madre son funciones, entonces pueden ser llevadas a cabo no necesariamente por la persona que engendra o pare a los hijos, sino que son funciones culturales, son funciones sociales, ¿no? Tenemos dos versiones, de nuevo retomando el corte edípico y el mito también de Cenicienta, que es una función padre ausente, y la nota que traigo a colación es la nueva ley de 3 de 3 de deudores alimentarios, ¿no? Se calcula un padrón de 35 millones de personas, varones, que han sido padres, que no aportan económicamente para el desarrollo de sus hijas e hijos. Esto va a generar una menor economía para las mujeres, tanto para las madres como para las hijas y también para los varones menores de edad. Esa es una. La segunda es la función del padre violento. México ocupa el primer lugar del mundo en abuso sexual infantil. Al parecer, 1 de cada 4 menores de edad, tanto mujeres como hombres, están expuestos a la violencia sexual en su propio entorno, ¿no? No necesariamente del padre, pero normalmente las agresiones sexuales en el ámbito familiar vienen de un miembro de la familia, como pueden ser tíos, primos, abuelos, entre otros, ¿no? Estas dos, tanto el abandono económico como la extrema violencia sexual que se vive dentro de las familias, también van a configurar una manera distinta en el superyo y en el masoquismo moral. Van a configurar a una mujer que después podrá ser víctima mediante la coerción psicológica, precisamente porque está buscando esta reconciliación con la figura paterna, con el padre que no tuvo o el padre que la violentó dentro de sus propias parejas. Y lo más probable es que elija el camino del sadismo y de que la pareja pueda ser, así como el padre lo fue de ella en un principio, la pareja pueda ser dueña de su ingreso, dueña de su tiempo y totalmente dueña de su cuerpo. Entonces, hoy más que nunca, a 100 años de estos dos textos de Freud, el yo y el ello y el problema económico del masoquismo, ambas figuras siguen operando dentro de las resoluciones edípicas de México para generar un contexto terrible y violento para las mujeres y generando las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Bueno, por mi parte sería todo y quedo abierto a la ronda de preguntas. Pues bien, aquí la participación del psicólogo Germán. Recordamos, estamos desde Universidad Toyancingo, que también mandamos pues saludos a los alumnos, que algunos de ahí ya estaban pendientes. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias. Pues sí, enviar los saludos correspondientes a los chicos, que veo por aquí muchos nombres conocidos. Tuve la fortuna todavía de conocer algunos de ellos. Por ejemplo,
Veo por acá a Cris Amador, que fue la secretaria titular. No sé si sigue siendo jefa de grupo, en mi tiempo fue la jefa de grupo. Y marcaba por aquí a Jocelyn, a Cristel, a Kevin, Julián Ulises, Tania, Oscar Espinosa, Nancy Juárez, que ya me enteré por ahí que entregó la corona, Así es. Irene Estrada, la psicóloga Irene Estrada, Lady Flor Solano, Lidia Linet, Judith Vera Martínez, Oscar Espinosa, Eneri Castro. Miren, aquí está algunos saludos que se están sumando de Eneri Castro. Muy interesante su ponencia. Es directamente para usted, psicólogo Germán. Luego, por acá también, Alejandra Mexicano dice: felicidades, excelente charla. Dicen que no mandé el formulario, ese es para mí. Enseguida lo subo, no se preocupen, es para que quedemos aquí hasta el final. Luego, Laura Hernández, interesante ponencia. Jocelyn Rojas, aquí presentes. Y por acá dice Cris Amador, aquí estamos todos, profesor Carlos, escuchándolo. Y saludos también la maestra Irene Estrada. Pues sí, un gusto escucharlos, un gusto saber que están en buenas manos, que están trabajando muy bien y de la mano, naturalmente, de grandes personas. Por ejemplo, esta charla que escuchamos el día de hoy, cómo nos puso a pensar en tantas cosas que vivimos en la vida cotidiana, que aparentemente por ahí alguien decía en los comentarios, son temas que cuesta trabajo traer a la mesa, que principalmente callamos por la tradición, por el miedo, por de repente como la cuestión de pues el que haya una represalia, sobre todo hablando de familia, ¿no? El tener el enemigo en casa y tantas cosas que suceden en México, lamentablemente, y que afortunados somos quienes hemos escuchado esta charla, porque entonces tenemos la oportunidad de continuar la brecha, de poder hacer acciones de prevención y poder incursionar o llevar más lejos este mensaje que hoy recibimos, pues se nos abre la puerta para llevarlo más lejos. Y por aquí, Alejandra Mexicano pregunta y pide por favor que le recuerden el nombre del antropólogo y el nombre del libro que se mencionó. Adelante, maestro. Sí, voy a mencionar toda la bibliografía. El primero es Claude Melissox con Mujeres y Graneros. Los segundos es el Yo y el Ello, el problema económico del masoquismo de Freud. El tercero es el psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Después seguimos con Oscar Montiel, Proxenetas Rurales. No recuerdo exactamente el nombre, pero lo googlean así, Oscar Montiel, proxenetismo, y le sale. Es su tesis de maestría. Y por último teníamos, creo que eran todos. Sí. Perdón, Marcela Lagarde, Cautiverios de las Mujeres, Madresposas, Monjas, Putas y Locas. Pues ahí tenemos los datos bibliográficos de esta tan interesante charla. Continúan por acá los saludos. Dice Cris Amador, felicidades, profesor Germán, por el excelente tema desarrollado. Y ya para cerrar prácticamente nuestra transmisión y poder hacer el reconocimiento al psicólogo Germán Nava García por su participación como conferencista del POSIL Congreso Internacional 2023 con el tema Trata de Personas y el Inconsciente a 199 años del texto de Sigmund Freud, El problema económico del masoquismo. Firman los cofundadores de la Posilga, un servidor, Carlos Gutiérrez,
mi compañero de fórmula, Edgar Gutiérrez. Si se han estado preguntando si somos hermanos, no somos hermanos, pero la hermandad de la Posilga nos ha hecho más hermanos que nunca, ¿verdad, hermanito? Y re igual. Pues, ¿qué más que te digo? Aquí ya le hacemos llegar su reconocimiento al psicólogo, y también recordarles que la segunda participación por parte de la Universidad Toyancingo es el día domingo con la psicóloga Brenda Islas. Pues tenemos entonces por allí todavía una participación pendiente de la Universidad Toyancingo, que naturalmente, como hemos venido mencionando en este día, pues es sede, son organizadores también, activos mucho. Se te olvidó mencionar por ahí a la ponencia de Saeco que viene igual para mañana, de Melissa, que patrocinada naturalmente tanto por Saeco en colaboración con Universidad Toyancingo. Entonces, pues aún hay mucha psicología por hacer. Ya en la mañana la doctora Rebeca Guzmán nos lanzaba un reto y pues yo creo que ya estaremos hablando de eso nuevamente el domingo, después de escuchar la conferencia de Violento Jack. Ya retomaremos ese tema. Ya me sonó como en el fútbol. Apenas acabamos, todavía ni siquiera somos campeones y ya venimos para el otro torneo. Sí, ya igual se me está antojando que pues en el bicentenario de el problema económico del masoquismo, pues podamos hacer a lo mejor una mesa de trabajo, un foro un poco más interactivo, y que justo estará para el 2024. Entonces, temas hay, y lo más importante del todo es la disposición. ¿Algo más que quiera agregar psicólogo Germán? No, pues agradecerle, muchas gracias a ustedes, al Posil Congreso y a todos los oyentes. Y bueno, también dejar una última cosa, como bien mencionabas, Carlos, especialmente esta plática es para la prevención. Si logramos identificar, como decía una frase, el psicoanálisis es la resolución creativa de los conflictos. El conflicto cultural entre hombres y mujeres sigue ahí, pero si logramos identificar estas formas violentas, podemos también vencerlas. Perfectísimo, pues ahí entonces tenemos el recordatorio constante de nuestra labor. Esa es la parte que no se nos debe de olvidar a los psicólogos, ¿no? ¿Para qué nos formamos psicólogos? Para trabajar con acciones de prevención. Y Simoril Gaiman dice: yo vengo de la VEG, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal, pero no he fallado a ninguna conferencia. Muchísimas gracias. Pues no, realmente no has fallado para nada, Simoril Gaiman. Un saludo, Simoril. Muchísimas gracias por acompañarnos, y aprovecho también esta parte del recordatorio, precisamente de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Fue donde vimos en el registro que un catedrático de la institución se inscribe al POSIL Congreso, y al mismo tiempo se inscribe todo su grupo de alumnos. Entonces eso es algo genial. Nosotros lo agradecemos bastante. Somos académicos de corazón, 100% ya entregados a esta noble labor. Aunque ejercemos de repente por ahí funciones administrativas, no nos quitamos de la cabeza el estar llevando a nuestros patitos atrás y llevarlos hacia su propio desarrollo, y algún día, como hoy sucedió, verlos volar. Hoy nos vieron volar a nosotros, nuestros mentores, y en un futuro lo veremos hacia ustedes. Pero bueno, todavía, como decía el buen Raúl Velasco, aún hay más. Si me permites, amigo, después el doctor Gómez nos hizo volar la cabeza, ¿no?
Por allí, de igual de Universidad Toyancingo, un saludo y un abrazo a Bricia Pamela, nutrióloga de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Me comentaba precisamente al respecto. Dice, mira, yo soy nutrióloga, sí tengo que ver con salud, me interesa. Si te soy sincera, no entendí el 80% de lo que dijo, pero se me hizo muy interesante. Excelente. Entonces, bueno, con eso nos quedamos y finalizamos esta transmisión y en un momento más vamos a enlazarnos a las 7 de la noche con la conferencia de cierre del día, del primer día del POSIL Congreso, desde Universidad Valle de México. Ahora nos va a tocar a nosotros estar en sede. Yo voy a conocer a mi grupo, hoy tengo Psicología de la Infancia, es un grupo nuevo y pues yo creo que va a ser también una sorpresa para ellos encontrarnos, compartir en el POSIL Congreso y pues vamos por ahí voy a ver si los convenzo de que puedan salir a cuadro, cuando menos para saludar a los chicos que nos están siguiendo hoy en día de Universidad Toyancingo y a todos los chicos que nos están siguiendo, como por ejemplo Simoril Gaiman de la VEG, que ha estado, sí, me consta, desde la primera conferencia por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. En un ratito nos estamos viendo nuevamente. Cuídense mucho. Gracias.